Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, en este martes, que es el día cuando terminará la conferencia anual sobre temas fundamentales como son, por un lado, la productividad y el crecimiento, y por el otro, el Estado de Derecho. Ya le comenté ayer a usted de esta oportunidad perdida donde la asistencia a esta conferencia esperaba escuchar algunos pronunciamientos importantes por parte del secretario de Hacienda en relación con este gravísimo problema que nos afecta, porque la falta de un Estado pleno de derecho, de respeto de los derechos de propiedad, del nulo respeto del contenido de los contratos, etcétera, de una nula cultura de la legalidad en este país. Pero, en fin, nada escuchamos. Esperemos que dentro de unos 15 o 20 años que nos toque organizar otra vez esa conferencia, la persona que participe de parte del gobierno federal pues tenga pues el interés de pronunciar algunas palabras al respecto. Pero vayamos ahora a algo que seguramente usted ha visto ya en los noticiarios televisivos, o ha leído en los medios impresos, o simplemente ha escuchado este tema en los noticiarios radiofónicos. Es el regreso de las huestes de delincuentes integrantes de la CENTE y la CETEG a Oaxaca. Unos, no sé si estuvieron aquí algunos integrantes de la CETEG, pero cuando grabo esto, pues evidentemente se sabe que solamente fueron los de la CENTE de Oaxaca, y ya agarraron sus tilichis, la mayor parte de ellos, y se van a sus lugares de origen. Esto tiene la explicación en la nueva posición, como comentamos en su momento, del gobierno federal, que les dijo: todos los movilizados tienen que estar frente a su aula, frente a su grupo, dando clases, para que podamos dialogar y en todo caso ver qué tratamiento se les da a sus absurdas, eso no lo dijo el funcionario, lo digo yo, a sus absurdas y ahistóricas peticiones. Bien, sin embargo, la pregunta que flota en el ambiente es: ¿mantendrá su posición el Estado mexicano? ¿Mantendrá su decisión hasta las últimas consecuencias la Secretaría de Educación Pública y no les pagará a los maestros que no dan clase? Porque en Oaxaca sucede una cosa muy curiosa, para que vea usted cómo este país es un país bizarro, casi es el mundo al revés. En Oaxaca se les paga oportunamente y con bonos y aguinaldos y todas las gratificaciones que quiera usted a los maestros integrantes de la sección 22, que es la estructura, la columna vertebral de la CENTE, de la coordinadora, que no trabajan. Y a los de la sección 59, que no faltan un día, que sí trabajan, no se les paga. Y por más presiones, intentos que se hace con el gobernador, disque gobernador del estado, ni los pela. Entonces dice uno, a ver, ¿cómo está eso? Durante años o meses, muchos meses, se les ha pagado a los que destruyen propiedad pública y privada, se pitorrean de la legalidad, del Estado de Derecho, gozan de una impunidad casi total para delinquir, y les pagan religiosamente su quincena y las gratificaciones y bonos de productividad a que haya lugar. Ninguno, sin embargo, el gobierno les paga. Y repito, a los de la sección 59 que están dando clases y tienen el apoyo de las comunidades y de los padres de familia, téngale lingo, lilingo, no les dan nada. Muy bien. Pero a raíz de este planteamiento que les hizo el subsecretario de Gobernación a estos delincuentes la semana pasada, ¿qué va a suceder? ¿Efectivamente no les van a pagar? ¿O a los que tengan 3 días sin asistir los van a dar de baja? Pero al mismo tiempo, ¿qué va a pasar con los de la sección 59, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, del CENTE, no de la CENTE? Porque el problema, al margen de lo que hagan los de la sección 22, está el problema de pagarles a los que sí están en el aula frente a sus grupos de niños y de jóvenes.
Pero va a llegar un momento en que el sindicato va a decir, oye gobierno, oiga secretario de Educación, ¿cómo es posible que a los que no trabajan y andan destruyendo ahí propiedad pública y privada, golpeando policías, secuestrando policías federales, etcétera, a eso sí les sigue pagando? Ya no pocos de los que siguen este conflicto entre el gobierno federal y la CENTE y la CETEG afirman que el gobierno va a seguirles pagando a estos integrantes de la CENTE, aquellos pues se van a moderar tantito, le van a tratar de incendiar el estado a Gabino Cue, que él ni ata ni desata, él allá en Oaxaca y él aquí en restaurantes de postín en el Distrito Federal disfrutando del buen yantar. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que haya pronunciamientos firmes como el que hizo el subsecretario Miranda, subsecretario de Gobernación, y las cosas siguen igual? El secretario de Hacienda, el secretario de Educación Pública salió el lunes de la semana pasada a dar una conferencia de prensa, a leer un comunicado donde explicó aparentemente de manera detallada las razones que llevaron a esa secretaría a posponer indefinidamente y se enfrascó ahí en unas explicaciones gramaticales, regañó a un reportero, porque hay que reconocerle al licenciado Chuaifet, que domina el idioma como pocos. Y hay que reconocer también que los reporteros pues no son muy duchos en el dominio de la lengua de Cervantes, de tal manera que esta conducta del licenciado Chuaifet pues es, como dirían en el fútbol americano, casi violencia innecesaria. Pero al margen de los errores gramaticales o de los errores de comprensión de los reporteros y de la erudición del secretario de Educación Pública, el problema subsiste. Le van a seguir pagando a los de la CENTE y a los de la CETEG y a cuanto delincuente abandona su lugar de trabajo, va y delinque, bloquea casetas, se trinca la lana ahí de los peajes, etcétera. Eso es lo que importa. Porque al final de cuentas explicaciones gramaticales o cómo usar el subjuntivo en coordinación con el pospretérito del indicativo, pues lo podemos hacer algunos, uno que otro ahí. Pero eso no va a cambiar la situación ni va a responder a la pregunta fundamental. ¿Va a seguir la alcahuetería a los grupos de delincuentes que pululan en la geografía iba a decir sonorense, también allá, ¿no? Pero más están concentrados por acá en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán? ¿Va a seguir la alcahuetería a esos holgazanes y delincuentes flagrantes que gozan de total impunidad? Porque eso, repito, eso es lo que importa. ¿Qué van a pensar los padres de familia después de este desplante casi de borracho de cantina que grita con botella en mano, no se me vengan en bola, no más de 15 en 15? Pues sí, pero queden bravata, pues. Un poco como cuando este borracho en la cantina grita, pues no le hagan caso, está borracho, véngase compadre a seguir, entonces ya regresa a la barra y sigue chupando. ¿Va a suceder eso? Eso es lo que va a suceder en la SEP. ¿Y dónde está la explicación del secretario de Educación Pública que dijo tales fechas se van a hacer los exámenes y esto y lo otro? ¿En verdad se van a realizar? ¿Y en verdad van a determinar los resultados de esta prueba para otorgar las nuevas plazas, para determinar quién sigue frente a un salón lleno de niños y con el gis y el borrador en la mano? ¿Va a determinar eso? Repito lo que ya muchos piensan, las cosas van a seguir igual, ya pasó el proceso electoral, ya no hay aquella presión de que va a seguir. Si así fuere, deje usted de lado el ridículo, uno más en la larga cadena de veces que ha hecho el ridículo el gobierno federal frente a estos delincuentes. El problema es que esto continúa elevando el nivel de la gravedad de un conflicto que tal parece nadie atina a encontrarle la cuadratura. ¿Qué hacer ante la CENTE? ¿Qué hacer ante la CETEG? Nada
dejar que las cosas sigan como van y que los padres de familia se harten y saquen a sus chamacos, a los buquis, los saquen de las primarias, secundarias en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas y paguen todos escuelas privadas. ¿De dónde? Si están muchos ahí en las escuelas públicas es porque no tienen recursos para llevárselos a una escuela privada. De tal manera pues que los únicos que ganan aquí son los de la CENTE y la CETEC que reciben su sueldo sin trabajar. Siguen tirando ese choro mareador de que lo nuestro es una lucha y la lucha sigue y por aquí que el imperialismo yanqui vamos a acabarlo y puro cuento, hombre, es para adornar actividades delictivas, para tratar de disfrazar la sinvergüenzada de estos grupos que lo único que quieren hacer es recibir dinero sin trabajar. La pregunta queda pues en el aire, ¿volverá a actuar igual como siempre lo ha hecho el gobierno federal frente a estos delincuentes? ¿Qué piensa usted? ¿Qué haría usted si sus hijos estuvieran en Oaxaca inscritos en una escuela pública? ¿Haría esfuerzos sobrehumanos por mandarlos a una escuela privada? ¿O se organizaría con el resto de los padres de familia para ir a tomar esas instalaciones escolares y correr a los de la CENTE? Pero resulta que si lleva usted a maestros de las 59, pues aquellos van a decir, oye, pues ¿de qué se trata esto? Voy yo ahí, doy clases, no falto, soy responsable frente a mi grupo y todavía recibo amenazas, golpes de esta gente de la sección 22, pongo en peligro mi integridad física, pero además no me pagan. Qué chulo país es este, ¿verdad? Bueno, quizá por esta decisión de no hacer nada frente a estos delincuentes es que ayer lunes el secretario de Hacienda nada dijo en relación con la vigencia del Estado de Derecho frente a la productividad y el crecimiento de una economía. En esas condiciones, ¿ya encuentra usted la razón por la cual la economía mexicana está sumida en un estancamiento casi perenne y con crecimientos mediocres? Ahí tiene la respuesta en la conducta que tiene el gobierno federal frente a estos delincuentes magisteriales. Muchas gracias y buenas noches por su atención y nos vemos mañana miércoles, un tema ligerito de media semana, ya verá usted. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.